Hola amigos, espero se encuentren bastante bien. Hoy les voy a presentar el siguiente tutorial que corresponde a la semana 7 del 5 al 6 de octubre del 2020. Este tutorial primero va a ser del día lunes 5 de octubre, tercer grado de secundaria, matemáticas. Propiedades de la traslación de una figura. Quiero empezar como siempre con una frase que dice así: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día sí y otro también. Entonces yo te invito que en este tiempo que ha cambiado el aprendizaje de la educación a distancia, pues cada vez te tienes que esforzar y encontrar tu forma, tu método para poder aprender. Y con estos tutoriales yo pretendo ayudarte. Bien, ¿cuál es el aprendizaje esperado? Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Énfasis: construir diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación en figuras. ¿Qué vamos a aprender? Estudiará las propiedades de traslación y rotación de una figura, identificará las propiedades que se conservan en la simetría, construirás diseños que combinarán la simetría axial y central, la rotación y traslación de figuras hasta lograr que puedas transformar una figura por medio de la homotesia. Y aquí tenemos los trazos que tú vas a aprender en esta semana. El primero corresponde a un ejemplo a lo que es traslación. El siguiente, rotación. El de los triángulos rojo y azul es a través de un eje, se llama simetría axial. El de los triángulos que están de color beige corresponden a la simetría central. Y el último corresponde a la homotesia. Comencemos. ¿Qué hacemos? Primero, definir qué es traslación. Es el movimiento de un cuerpo de un lugar hacia otro. Cuando tú te trasladas de tu cuarto a tu baño o te trasladas hacia la calle, esa es una traslación. Matemáticamente, traslación de una figura geométrica es el movimiento de una figura geométrica de un lugar a otro, pero sin cambiar su forma. Siempre va a ser la misma. Es decir, aquí podemos hablar que las figuras son congruentes cuando se cambian de lugar, porque siguen siendo las mismas. Y traemos aquí un ejemplo. Tenemos este trapecio, que es un cuadrilátero, y te van a marcar en traslación, lo vamos a trasladar, y tienes que tomar la medida de T a T', cuánto mide. Supongamos que mide 3.5, entonces en cada uno de los puntos vas a trazar la distancia y la dirección, lo marca con la flecha a la parte de hacia abajo. Tal vez aquí no lo puedas apreciar muy bien, pero aquí te voy a dar yo la parte de la flecha hacia donde está dirigida. A esta se le llama directriz y la medida que tiene es 3.5 centímetros. Por ejemplo. Entonces, cada línea la vas a trazar a 3.5 de la siguiente manera. Por ejemplo, a D, 3.5, a C, a B, ya la tenemos ahí a A' y les colocamos A', B', C' y D'. Y los puntos ahora los vamos a unir de la siguiente manera. Y ya trasladamos el cuadrilátero.
nos queda trazado de esta manera. Bien, nos vamos a otro ejemplo más. Ahora te dicen que este rectángulo haga su traslación. Por lo tanto, te van a decir en traslación que des una directriz, se llama esta línea directriz que te marca el sentido. Va a ser hacia la parte hacia abajo, como lo está marcando, con un movimiento un poquito hacia la izquierda. Y vamos a decir que aquí tiene de medida 4 centímetros. Para traslación necesitas esas medidas. Por lo tanto, en cada vértice se va a trazar esas directrices 4 centímetros. Une los puntos y ya se trasladó el rectángulo de esta manera. Bien, vamos a regresar aquí un poquito. Y en la parte de acá, figura es de traslación. Y mira hacia dónde lo está marcando. Hacia la derecha, esta directriz. Entonces, se indica la flecha hacia donde la quieres. Y supongamos que es a 2.5. Entonces, cada línea debe de ir a 2.5 centímetros. Y te das cuenta que en traslación las figuras son congruentes, porque es la misma. ¿Cuáles son las propiedades de traslación? Bueno, que tienes la directriz, nos indica hacia dónde moverás la figura, todos los vértices se mueven en la misma dirección, tiene una longitud, esa directriz es la distancia del movimiento de la figura. La longitud que une dos puntos homólogos, llamados vértices, también se les conoce como amplitud del movimiento. Y cualquier segmento de la figura es paralelo al mismo segmento de sus imágenes. Esas son las principales propiedades de la traslación. Bien, aquí tienes un reto. ¿Cuál es ese reto? El reto de hoy. Instrucciones. Identifica cuál de las siguientes transformaciones geométricas es una traslación. Entonces, tenemos la figura A, tenemos a la figura B, tenemos aquí a la figura C, tenemos a la figura D y tenemos a la figura E. ¿Cuál estás pensando tú? Efectivamente, correcto. Viene siendo traslación esta figura, la figura A. Muy bien, espero que con esto te haya quedado claro que es una traslación. Te felicito por tu esfuerzo. Bueno, hasta la vista en este tema. Y ahora vamos a pasar a que si te gustó este tutorial, le des like, suscríbete al canal y para seguir teniendo notificaciones, toca la campanita y comparte. Muy bien, hasta la vista, amigos. Continuamos. Tenemos ahora el día. Bien, ahora tenemos el día martes 6 de octubre, tercero secundaria matemáticas. Ahora toca el tema de propiedades de rotación de una figura. Recordemos la frase que acabamos de decir. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un día, sí y otro también.
Entonces yo te hago la invitación a que te sigas esforzando. Sé que de repente se cansa uno, pero dile a tu mente, tengo que continuar aprendiendo. Y inmediatamente da una sonrisa y coloca todo tu esfuerzo. Bien. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Explica el tipo de transformación, reflexión, rotación o traslación que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica las propiedades que se conservan. Énfasis, analiza las propiedades de rotación de figuras. Muy bien, vamos allá. Excelente. ¿Qué vamos a aprender? Conocerás las propiedades de rotación en una figura para que puedas llegar a entender más sobre el concepto. Y tenemos que tener aquí qué es rotación. La rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura. Y aquí tenemos cómo se hace la rotación de la Tierra a través del Sol. Y tenemos el siguiente ejercicio. Aquí, si te das cuenta, tienes que medir el ángulo. ¿Cuánto te mide el ángulo? Entonces, aquí, ¿cuánto es el ángulo? Vamos a decir que son 80, por ejemplo. 80, no 70 grados. 70 grados. Por lo tanto, lo que vas a hacer es trazar, ya tienes el ángulo, tienes la figura, tienes el ángulo. Con el compás, tomas aquí del punto que te marcan, te dan un punto, te dan la longitud, ¿sí? La figura, te dan la figura. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que te dan aquí? Bueno, pues te dan el punto, te dan el ángulo, te dan aquí, por ejemplo, a qué distancia se encuentra de un punto, y a partir de ahí, con tu compás, a cada punto de la vértice de la figura, vas a trazarle los arcos con tu compás. Por ejemplo, tomando este punto, sería Q, luego sería P, bueno, primero P, luego Q, luego la R con tu compás, luego la T, trazas todos los arcos del punto, vas abriendo tu compás más hasta llegar a la S y a la T, ¿verdad? Y ya tienes todas tus líneas. Y después, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues trazas, en este caso estamos viendo, por ejemplo, el punto T, trace una línea, trazo el punto S, todos los puntos, ¿verdad? Y me voy por cada uno. Para T, le trazo, mido el ángulo. Luego, en el siguiente también todos van a 70. Y voy colocándoles marcas conforme se vaya realizando. Entonces, por ejemplo, a T y primero a P, ¿no? Tenemos aquí el punto. Luego Q, mido el ángulo de Q, mido 70 y lo tomo en el arco. Luego Q, R, nos vamos a R y marco el punto donde se colocó, luego marco a S, el ángulo de 90, de 70 grados, perdón, y luego a T, y por último hago la unión. Bien, entonces, ya por último, aquí recuerda que se unen, ya que marcaste todos los puntos, conforme fuiste haciendo, por ejemplo, del punto P al centro, llamado centro de rotación, hiciste tu ángulo de 70 grados.
Esa fue la medida que nos pidieron. Trazaste todos los arcos y marcaste los puntos. Y ya por último, pues una es P, Q, R, S, T. Y terminas con P. Continuamos. Espero que esto te haya quedado claro. Y muy bien, a seguir. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues acabamos de ver que una rotación se determina por 3 elementos que vendrían siendo sus propiedades y serían un ángulo que determina la amplitud de la rotación, vas a necesitar de ese ángulo, un punto llamado centro de rotación y C, un sentido de rotación, que puede ser en el mismo sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario del reloj. Ahí pueden ser dos sentidos, uno como las manecillas del reloj o al contrario de las manecillas del reloj. Y estos son lo que tú necesitas para poder hacer una rotación de una figura geométrica. ¿Dónde podemos ver la rotación? ¿Dónde la puedes utilizar? En un reguilete, en el helicóptero, en sus aspas que giran. Y aquí tenemos este otro ejemplo en un plano cartesiano donde te trazaron un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, primero el morado, y luego lo que hicieron es que a partir del punto, ¿cuál fue el punto aquí para hacer la rotación? Voy a marcar aquí. ¿Sí? El punto es el A. Este es la letra, el vértice A, llamado A. Y al contrario de las manecillas del reloj, fíjate, hicieron un ángulo de 90 grados y ya trazaron, midieron, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que faltaría es que el compás de donde está el punto A al B traza el arco y entonces ya al trazar el ángulo marcas la medida y ya puedes ir también con el otro, por ejemplo, el punto de A a C, marcas con un compás, marcas con un compás, bueno, es un compás, ¿no? Pero ahorita no me sale muy bien, pero bueno, esa es la idea. Trazas y ya entonces mides tus 90 grados y marcas el punto y así es como vas encontrando las figuras como en el caso del triángulo. Esto se le llama rotación. Bien, ¿dónde vas a ver rotación? En habilidad matemática, en el examen de Comipems. ¿Por qué? Bueno, porque ahí en habilidad matemática te pueden presentar un problema así. Observa las siguientes figuras y determina cómo sería el pentágono que seguiría en la posición E. ¿Cuántos grados va rotando la figura en cada inciso? ¿Hacia dónde gira la figura? Ahí la tenemos, las figuras. Y mira, vamos a ver, voy a marcar. En la A, aquí tenemos marcado el punto. Esta es la letra A. Bueno, luego nos marcaron este otro punto. Enseguida nos marcaron el siguiente punto. En la siguiente figura, el siguiente punto. Y entonces ahora te colocan 3 figuras donde tienen el punto de diferente forma. Por lo tanto, nos están preguntando aquí cuál es la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces aquí tú tendrías que poner atención a la rotación que hubo. Este es el inciso A,
este es el inciso B, este es el inciso C, ese es el inciso D. Y vas a tener que ir observando. De aquí fueron 2 lugares, ¿no? 1 y 2. Esta es la figura 1, esta es la figura 2 y esta es la figura 3. Entonces date cuenta que fue 1, 2. Entonces de aquí se movió, de este punto se movió hacia acá. Estando este punto, ahora se va a mover 2 lugares. Entonces de aquí es 1 y 2. ¿Cuál sería la figura que tú vas a elegir de que seguiría? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces observa el punto. Son 2 lugares, 1 y 2. Y ya está colocado hacia abajo. Ahora 1 y 2. Fueron con las manecillas del reloj. Y son 2 lugares, 2 lugares. ¿Sí? Estamos hablando de, como es un pentágono, entonces sería 1 y 2. La respuesta sería la letra B. Entonces, muy bien, escogiste la letra B, porque son 2 lugares, 1 y 2. Entonces, aquí se aplica lo que es rotación, que tienes que ponerte a estudiar porque para tu próximo examen de Comipens. Bien, ahora, ¿cuál es el reto? ¿Sí? Vamos a ver cuál es el reto. Bien, ahora aquí tienes el reto de hoy. Instrucciones: identifica cuál de las siguientes transformaciones geométricas es una rotación. Tienes las 5 figuras, tienes la figura A, B, C, D, E. Piénsale, dilo, ya te di el pensamiento. Y correcto. Lo que acabaste de pensar y de elegir fue la figura B. La tienes correcto. ¿Por qué? Porque tienen un centro de homotesia marcado, tienen un ángulo. A ver, fíjate bien. Tiene el centro de homotesia, tiene un ángulo y tiene las distancias, marcado todo con compás. Y a cada una todos tienen la misma medida de ángulo para rotar. Y entonces esa es la respuesta correcta. Muy bien. Pues eso sería todo. Gracias por tu esfuerzo. Sigue echándole ganas. Tú puedes, no dejes de sonreír a pesar de todas las adversidades que hay ahorita en la vida con esta pandemia. Hasta la vista, y como dice nuestro amiguito, esto sí que es interesante. Y si te gustó este tutorial, pues te invito a que le des like, suscríbete al canal, toca la campanita y comparte para que podamos ayudar a otros compañeritos que lo requieran. Bueno, hasta luego, hasta la vista, amigos.